tardes, espero se encuentren bien. Bueno, es para mí un placer estar con ustedes en estos espacios tan formativos de la mano de su casa de estudio, el Instituto de Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el Mundo. Hoy es la última clase por este trimestre de la unidad curricular de Sociología Jurídica y pues vamos a comentar algunos puntos de sociedad, Estado, democracia, ¿no? Haciéndole saber que, bueno, eso era lo que se había pautado para el día de hoy, ya que en la clase pasada se había visto el hombre como ser social, la conducta social desviada, los grupos sociales, la diferencia entre social y disocial, las teorías, en todo caso, que sumen conductas antijurídicas o contrarias a lo que es el buen orden o a la ley, que pues verifican esa conducta dentro de un comportamiento ya delictual y cómo afecta a la sociedad. Hablamos un poquito de la teoría del etiquetamiento, de la teoría de las ventanas rotas, hablamos también pues de los comportamientos limítrofes con el delito, de las conductas peligrosas, de los grupos sociales y de la estratificación social. Hoy pues vamos a hablar un poco del Estado, de la democracia, de cuáles son los elementos esenciales de la democracia, un poco del papel, el rol del abogado o el rol del abogado, los derechos humanos en todo caso. Y bueno, eso ya pues prácticamente es la finalización de la unidad. Y como yo les indiqué, pues los invito a que ustedes de manera autodidacta ingresen más a ese campo de estudio, al contenido como tal que se encuentra en el programa académico en el aula virtual y puedan pues ahondar sobre estos puntos y temas y tópicos. Ya están evaluadas las tres actividades conforme al plan de evaluación en el ámbito de ustedes de sociología jurídica. He visto solamente que en la tercera actividad solamente presentaron 5 estudiantes de los 16, lo cual pues me preocupa porque el restante de estudiantes, que serían 11, pues no se han comunicado conmigo para saber qué les pasó, si fue que se retiraron de la clase. ¿Ok? Sin embargo, pues bueno, ya pues, está finalizando el trimestre, la oportunidad que les podía generar o dar sería muy poca, pero sí sería bueno que pues se comuniquen conmigo para saber cuál es su situación y en todo caso si es justificable y demás pues poderles dar una oportunidad. Esa es la idea, ¿no? Estamos en una educación pues también andragógica, filantrópica, donde nos tenemos que ayudar los unos a los otros, pero también pues es importante que exista una comunicación entre el estudiante y el docente. Si el estudiante, pues lógicamente no se comunica, en este caso conmigo, que soy su docente, pues yo no tengo la forma de saber qué es lo que está sucediendo y lógicamente el aula va a permanecer cerrada y ya con el bien entendido que está finalizando el trimestre y cierra el 20 de noviembre. Bueno, así las cosas, vamos a hablar del Estado. El Estado, pues en sentido general, puede decirse que es una situación o modo de estar de una persona o cosa. En sentido estricto, pues es una organización, es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobiernos propios que demarcan o delimitan o denotan lo que es la soberanía e independiente. Igualmente, pues esta soberanía está basada en la independencia y están políticamente pues organizados y difieren de otras comunidades. Por eso cada estado como organización política tiene su forma de actuar, de proceder, de estructurarse de manera pues individual en lo que respecta al propio estado, ¿no? Esto inclusive también convergen allí factores de índole cultural para poder estructurar su forma de gobierno. Pero lo que el Estado es una comunidad social efectivamente organizada políticamente, delimitada por un territorio y lo que le va a dar vida al principio de soberanía, ¿no? Dentro de ese estado, pues existen diferentes formas de gobierno. Sin embargo, la que vamos a tratar hoy, pues va a ser democracia, la que está dentro de la unidad curricular. Y se dice que la democracia es una forma de gobierno en que puede ejercerse el poder político del pueblo y para el pueblo. La democracia, pues, es uno de los valores y principios universales de las Naciones Unidas.
pues nace como producto de allí de las Naciones Unidas y para ello es, y para lo que debe ser en realidad, pues es uno de los valores y principios universales. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el principio de celebrar elecciones periódicas, es parte de esos principios y fundamentos de las Naciones Unidas como también pues mediante ese sufragio y de manera genuina que sea el sufragio, son los elementos o son, forman parte de esos elementos esenciales de la democracia, que efectivamente haya un sufragio y que este sufragio pues sea genuino. Estos valores pues están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fueron desarrollados posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra el conjunto de derechos efectivamente políticos y libertades civiles y que sirven de marco y de cimiento para los demás derechos e inclusive para las otras democracias, ¿no? Otras formas de gobierno aledañas. El nexo entre democracia y derechos humanos perdón, figura en el artículo 21, ya, el nexo entre democracia y derechos humanos, figura en el artículo 21, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya. Retomo. El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artículo 21, 3, de lo que pacta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece, me permito leer, la voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad de gobierno. Ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas, que serán mediante sufragio universal. E igual, se celebrarán por voto secreto o por procedimientos de votación libre equivalentes. Ese es el nexo que existe entre democracia y derechos humanos, pues consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Igualmente, pues se habla mucho de los elementos esenciales de la democracia y los más comunes o los más básicos, pudiera decirse, son el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, la libertad de asociación, la libertad de expresión y opinión, el acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley o con la ley misma, la celebración de elecciones periódicas libres y justas por sufragio universal y por voto secreto, el sistema pluralista de partidos de organización política, la separación de poderes, la transparencia y responsabilidad en la administración pública. Esos son parte de los elementos esenciales de la democracia, pues que en toda o en esa forma de gobierno en particular deben existir y deben estar pues latentes y vigentes al 100%. Dentro del mismo programa académico se dice que pues bueno, debemos tocar algunos puntos como la igualdad, la justicia, la equidad. Sabemos que la justicia, según Ulpiano, y es el concepto o la definición que siempre pues, ha preponderado en nosotros los estudiosos del derecho, que dice que la justicia, bueno, aparte de inclusive de principios de Aristóteles, ¿no? De ideas de Aristóteles, es darle a cada quien lo suyo. Hablamos también pues de la equidad, que la equidad es darle a cada quien lo que se merece o lo que necesita, de acuerdo a las características propias del ser o individual. Y la igualdad, pues todo lo mismo. Hay que pues establecer la diferencia entre estos diversos términos porque pues muchas veces se tienden a confundir y a veces los podemos decir o de manera deliberada hablar sobre ellos sin tener pues el conocimiento preciso de los mismos, ¿no? Cuando hablamos que algo es justo es porque efectivamente hay un equilibrio o debiera existir un equilibrio entre ese darle a cada quien lo suyo y darle a cada quien lo que se merece, concatenado o relacionado con lo que es la equidad, ¿no? A las características propias del ser. Esa justicia, pues lógicamente tiene que ir de la mano y de existir ese equilibrio, así como la diosa Temis con su balanza, pues pondera
las decisiones así, pues es la justicia en definitiva, porque la justicia es eso, si lo vemos representado como la diosa Temis, con su balanza, con su espada y con su venda en los ojos, es efectivamente buscar el equilibrio entre ambas partes, o entre las personas que están intervinientes o que están allí con conflictos o con controversias pendientes que deben ser pues resueltas. Esa diosa Temis que tiene en su venda los ojos, no es que la justicia sea ciega, es una concepción errada también que muchas veces poseemos, sino que la justicia tiene que ser imparcial. La venda de los ojos indica que yo voy a estar atenta con todos mis demás sentidos, inclusive el oído, y sobre la base de lo que se pueda disertar, escuchar y con los demás sentidos apreciar, pues se tomará una decisión. Pero que mi ojos o mi vista no va a ser subjetiva y no se va a parcializar dependiendo de lo que ve. Por eso es ese sentido de imparcialidad, de ser objetivo a todas las cosas. No es que sea ciega, sino es la imparcialidad que debe existir en el momento de aplicar justicia. Y la equidad debe ir necesariamente de la mano de la justicia, porque si pues no estaría completo ese equilibrio, porque la equidad es también un principio y un valor que se genera con base a darle a cada quien lo que se merece. Pero ¿cómo se activa o cómo podemos verificar qué se merece cada quien? Cada persona es individual y sobre la base de esa individualidad, pues cada uno tenemos características, actitudes, comportamientos, habilidades, debilidades, carencias, fortalezas, y esa es lo que hace merecernos de la equidad, dándole a cada quien lo que se merece de acuerdo a las particularidades propias del ser. Es necesario efectivamente, como ya lo indiqué, que la justicia y la equidad siempre deben ir de la mano. La igualdad es un término que pudiera confundirse con la equidad también, pero no es igual, porque la igualdad refleja que a todos se le debe dar lo mismo, sin hacer la distinción en lo que se merecen o sus cualidades propias del ser. Un ejemplo muy fácil para, en todo caso, pues diferenciar, ¿no? Lo que pudiera ser igualdad y equidad, es que sí, y es un ejemplo que te en doctrina y aparece mucho en la web, donde hay como cinco o cuatro personas con diferentes tamaños, lógicamente, y edades, y todos quieren mirar a lo lejos y mirar como después de un muro, qué hay más allá, qué hay en el horizonte. Se les coloca un banco de la misma altura, del mismo metraje, del mismo grosor para todos. No observando que efectivamente estas personas, estas cinco personas tienen cualidades diferentes, se merecen un trato diferente porque una es más bajita, la otra es más alta, la otra puede ser un anciano, la otra puede ser un joven, un niño. Entonces, lógicamente que hasta por estatura son totalmente diferentes. Y al colocarle un banco igual a todos, pues todos, a pesar de que tienen lo mismo, porque eso sería igualdad, todos lo mismo, no van a tener una equidad, no van a ver hacia el horizonte lo que quieren ver, porque precisamente sus cualidades o lo que se pudieran merecer o lo que se merecen es diferente por sus mismas cualidades del ser, por sus características propias del ser. Eso es un ejemplo fácil que ustedes si lo pueden reproducir y visualizar en sus mentes, se pueden dar cuenta a todas luces que efectivamente igualdad es a todo lo mismo, equidad es a todos con base a lo que se merecen y lo que se merecen es atendiendo a las cualidades propias del ser. Y justicia, darle a cada quien lo suyo. Y justicia y equidad pues deben ir de la mano. Ahora bien, en cuanto al abogado o al rol del abogado que desempeñamos en nuestra sociedad, pues bueno, es bastante importante. Cada función o cada persona tiene una función y un rol particular en esta tierra, en esta comunidad, en este espacio, en esta vida. Si nos vamos o nos enmarcamos solamente al ámbito del abogado, bueno, el abogado como sí debe tener pues ética, ética en el momento de actuar, de interactuar en todas las relaciones o situaciones que se le presenten en todos los ámbitos y más aún si es un abogado que está
al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, al servicio inclusive del justiciable. eh, y lógicamente es necesario que este abogado pues actúe conforme a derecho. ¿Y cómo va a actuar conforme a derecho? Bueno, propendiendo todo lo necesario para que su actuación no solamente sea ética, sino que esa actuación traspase un poco más los límites y sea humana y sea social y que se llene de inclusive de empatía sobre lo que observa, lo que está a su alrededor y lo que pues está alrededor de su cliente. Esto es lo que le va a permitir al abogado efectivamente pues poder actuar primero con convicción, con ética, con responsabilidad, con compromiso, con vocación de servicio, porque son diferentes aspectos o cualidades que pues debe tener un abogado. Y esa actuación también tiene que ir de la mano de la equidad, de la igualdad, de la justicia, porque no solamente aplica justicia a los operadores de justicia, valga la redundancia, a los jueces, directores del proceso, titular de la acción penal, defensa, no, también los abogados en su propio ejercicio individual de actuaciones. Y cuando yo me refiero al abogado de litigio, el abogado que está allí presto para servir a la comunidad. Este abogado, pues actuando con ética, que también inclusive si vamos un poco más allá debería actuar, o sea, o forma parte, o su actuación también debe ir enmarcada dentro de la deontología, pues lógicamente tiene que decir la verdad y hablarle a su cliente pues conforme a lo que observa de las actas, del expediente, en distintos ámbitos donde desenvuelve, si esto sea en el ámbito penal, civil, administrativo, laboral y demás. El rol del abogado es actuar conforme a derecho, es actuar con prudencia, es actuar con responsabilidad, con justicia, con equidad, con empatía y pues lógicamente, como ya indiqué, con ética, sabiendo qué es lo bueno, lo malo, lo que puede pasar, lo que no puede pasar y sin desmejorar a las partes que están a su alrededor, sin usar argumentaciones que puedan caer en falacias, sino argumentaciones que sean convincentes basados en criterios propios, pero en criterios sustentables, no en criterios falsos o falaces. Lógicamente que el rol del abogado pues es trascendental en la vida de la sociedad. Estamos pues para ayudar, estamos pues para orientar, estamos para apoyar a las personas que pueden necesitar de nuestro poco o mucho conocimiento jurídico, pero lógicamente que también estamos para regular comportamientos. Y más en el área docente, por lo menos en el caso mío, que soy abogado, pero que también soy docente, pues para regular comportamientos, más de los estudiantes que están iniciando esta carrera tan bella como es el derecho y que debo pues ir adecuando su conducta al mundo jurídico. Muchas veces me dicen, pero profe, ¿por qué no me da más oportunidad? Pero profe, ¿por qué el lapso se cerró? Pero precisamente los lapsos son preclusivos. Cuando ustedes sean abogados no van a llegar a una audiencia o van a interponer en un juicio, en un proceso, pruebas extemporáneas, porque lógicamente se las van a declarar inadmisibles. Eh, un sinfín de mecanismos regulatorios existentes dentro del marco legal que son necesarias, porque si vemos la palabra derecho, derecho en su sentido estricto o en su sentido así general, se pudiera decir, es línea recta, es ir lo recto. Bueno, o sea, ese es el derecho, un conjunto de normas de una otra manera de una u otra manera no, que regulan el comportamiento del ser humano en sociedad, que dentro de ese derecho hay diferentes disciplinas y ramificaciones del mismo, sí existen. Pero y lo que lógicamente pues el abogado debe estar pues presto para aprenderlas, para concienciar todo ese conocimiento, no solo académico, sino también pues bueno, para implementarlo y saberlo exteriorizar, porque de nada me sirve a mí tener un montón de conocimiento y que no lo pueda expresar y que no pueda llegar ni siquiera a mis estudiantes o a mi cliente. Ese es el rol del abogado, que hay muchas funciones y versiones del rol del abogado, pero a mi parecer,
pues esa es una de las funciones o el rol del abogado en nuestra sociedad. El rol del abogado en los derechos humanos, pues lógicamente también es fundamental, porque los derechos humanos como principios universales que efectivamente están para salvaguardar y para proteger y para darle ese piso a lo que es la dignidad humana, que ya nosotros, por el solo hecho de ser humanos, pues tenemos dignidad humana y que todos estos derechos y principios universales pues tienen que ser respetados y salvaguardados, desde los derechos humanos fundamentales o derechos humanos positivizados que se encuentran en las constituciones. En el caso de Venezuela, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que son los derechos humanos positivizados como el derecho a la vida, la libertad y demás, bueno, están los derechos humanos o como tales los universales macro previstos pues en las distintas tratados y convenios de la Declaración de Derechos Humanos y demás. Que lógicamente pues el abogado tiene que también hacer uso de todos estos mecanismos y de toda esta serie de conocimientos para poderlos poner en práctica en el caso o en el supuesto que pudieran existir algún tipo de violación de derechos humanos. Bueno, esa es la disertación por el día de hoy. Democracia, derechos humanos, elementos esenciales de la democracia, justicia e igualdad, a tolerancia. No hablé un poco de la tolerancia, que nosotros los seres humanos pues también debemos tener tolerancia, que no es paciencia, sino la tolerancia es tratar y opera dentro del marco inclusive de la empatía. Yo debo siempre ponerme de una otra manera en el lugar del otro y tratar de entender cuál es su comportamiento, pues para no generar agresividad o más agresividad de la que se pueda proyectar en una situación dada. Eso es parte de la tolerancia, eso es parte del buen vivir que todos los ciudadanos pues debemos tener en nuestra hermosa sociedad, en nuestro hermoso país, Venezuela. Bueno, muchas gracias, espero que estén muy bien y nos vemos en el otro trimestre o en las siguientes, sí, unidades curriculares que les pueda impartir. Dios los bendiga y estamos en contacto. Chao.